En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Artículo primero, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Estamos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio de este tema. Hoy vamos a dedicar el número 1081 al 1083 con el tema El Padre, fuente y fin de la liturgia. Número 1081 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador, el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Fijémonos qué número tan precioso hoy, un día antes del Día de Acción de Gracias aquí. Es una gran insistencia que nos hace el catecismo de que las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos. Qué palabra tan importante esta para subrayarla. Acontecimientos. A veces podemos pensar que lo principal de la revelación de Dios son palabras, conceptos. Dios nos dice cosas. Y es cierto que Dios nos dice cosas, pero mucho más importante que las cosas que nos dice Dios es que ha querido servirse de los acontecimientos, de hechos concretos de salvación para revelarse a nosotros. Esta es la parte clave, importantísima. Por eso me tomo un discurso, una frase que tenía el cardenal Giacomo Biffi, que era el arzobispo de Bolonia en el norte de Italia, y que también fue el hombre que se ganó el Premio Internacional a la Cultura. Este cardenal decía esta frase tan interesante: no somos los católicos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento. La religión del libro podríamos llamar al Islam, así como el mundo musulmán nos explica que Mahoma recibió de las manos del ángel Gabriel el libro del Corán. En nuestro caso no. Nuestro caso no es así. Antes de que la Biblia fuera escrita, hubo unos importantes acontecimientos y hechos concretos en nuestra historia de revelación. Y después se pusieron por escrito. Dios se sirvió de un pueblo y los sucesos históricos que allí acontecieron fueron la ocasión en la que Dios manifestó su amor en hechos. Más tarde, esos hechos se fueron poniendo por escrito, esos acontecimientos quedaron plasmados en unos papiros. Dios aconteció,
se hizo cercano, intervino en la historia de un pueblo y haciendo del instrumento de revelación para todo el mundo. Esos son acontecimientos, esos son hechos concretos. Es por eso que nosotros somos la religión del acontecimiento. Dios no ha venido a decir cosas, Dios ha venido a hacer cosas. Las teorías entran todas en crisis, pero los acontecimientos no entran nunca en crisis, porque esos acontecimientos han existido, son reales, pesan por sí solos, no necesitan explicaciones, no necesitan soporte, no necesitan filosofías detrás de ella para soportar, no necesitan interpretaciones, hablan solos. Los acontecimientos suceden y hablan solos. Es por eso, queridos amigos, que este número 1081 del Catecismo nos dice: las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Esto también, queridos amigos, es una forma de responder frente a la crisis que hoy día vivimos en el mundo. ¿Por qué? Porque todas estas ideologías vienen y van, cambian continuamente. ¿Eh? Fíjense ustedes, ya las ideologías modernas del género ya no saben qué más letras ponerle. Ya no saben ni siquiera qué títulos ponerle a la cantidad de gente que se inventa un montón de cosas. Son tan largos los títulos de las ideologías modernas o la cantidad de letras que tienen para expresar X ideología, que ya ni siquiera los mismos que las profesan se acuerdan, se enredan en el momento de expresarse. Las ideologías vienen y van. Pero nosotros, los católicos, no transmitimos ideologías, no transmitimos formas de pensar. Nosotros lo que transmitimos es un acontecimiento y por eso ese acontecimiento no cambia, siempre está ahí. Un ejemplo de lo que es un acontecimiento, ¿no? En alguna ocasión llegó a una parroquia un hombre con una carta que él quería apostatar de su fe y le pidió al señor cura párroco que lo borrara del libro de los bautismos, del libro del sacramento del bautismo. Yo ya no quiero, yo me quiero desbautizar. La cuestión es que no se puede borrar algo que ocurrió. El hecho de que alguien fue bautizado ahí en su parroquia y que se borre de una lista ese hecho, no significa que el hecho deja de existir, porque ocurrió. Hoy día, que quieren ponerle en las actas de nacimiento de los niños no nombres, sino una X, para que cuando él crezca decida si quiere ponerle otro nombre con un género determinado que él decida, y toda esta confusión. El hecho no se puede borrar, incluso aunque le ponga X, porque ocurrió que nació una niña o ocurrió que nació un niño. Igual el ejemplo este del bautismo, ocurrió que esos papás lo llevaron a bautizar y ese hecho no se puede borrar.
Eso mismo es lo que estamos intentando decir con este número del catecismo. La liturgia no nos dice cosas bonitas, sino que nos recuerda los hechos de salvación que acontecieron. Y el catecismo nos describe algunos acontecimientos de salvación importantísimos en la historia de la salvación. El nacimiento de Isaac, Génesis 21:7. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Lo que supuso para Abraham como una promesa cumplida en el hijo que Dios le regaló, eso acontece y Dios interviene. Que una mujer de 90 años tenga un niño, Dios interviene y lo hace. Eso es un hecho, eso es un acontecimiento histórico. Y eso no solo son palabras, eso fue concreto. Tan concreto que nosotros hoy, después de 4000 años de historia que ese evento sucedió, que ese acontecimiento pasó, todavía lo recordamos. Díganme ustedes si no sería un acontecimiento importante. Otro acontecimiento, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo. Éxodo 12:37. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. El pueblo de Israel se veía impotente frente a una esclavitud de un pueblo más poderoso que él. Y ellos claman al Señor y el Señor les escucha. Dicen los expertos de la Sagrada Escritura que fue este acontecimiento de la salida y éxodo del pueblo de Israel lo que le configuró como pueblo, y ellos tomaron conciencia de ser un pueblo, pero fue a partir de un acontecimiento concreto. Cuando vieron cómo los elementos naturales actuaban a su favor, cómo se separaban las aguas del Mar Rojo de lado a lado para que ellos pudieran pasar caminando en tierra seca. Y después vieron cómo las aguas se vuelven a unir y el ejército poderoso de los egipcios quedaba sumergido en esa misma agua que ellos habían acabado de cruzar en tierra seca. Esos son acontecimientos divinos que Dios habla a su pueblo a través de los hechos, no solo con palabras. Acontecimientos caen en cuenta que es Dios mismo el que está obrando en favor de ellos. Y nosotros en nuestra vida lo vemos a diario. No necesitamos que el agua se separe de lado a lado del mar, no. En los más mínimos detalles de nuestra vida en cada momento, nos damos cuenta que Dios es el que está obrando en favor de ellos. Todo el tiempo que caminan por el desierto con Moisés, los curte y los configura como el pueblo elegido por Dios. Otro acontecimiento, el don de la tierra prometida. Josué 1:1-2. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto, arriba. Ahora pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Dios actúa. El don de la promesa se ha cumplido. Aquí está la tierra.
Y Moisés, después de todo este recorrido, solo tiene la oportunidad de ver con sus ojos la tierra prometida y muere, pero Dios le cumple. Aunque sea solamente verla, Dios le permite el privilegio de ver la tierra prometida y en ese mismo instante muere, ahí en el monte Nebo. Y ahora le toca a Josué llevar ese pueblo, bajar ese monte, atravesar el río Jordán, que también se abre de lado a lado para que el pueblo pase en seco, sin ningún problema. Dios, con sus acontecimientos, cumple su promesa. Otro acontecimiento, la elección de David. Primera de Samuel 11:13. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El pueblo quizás había elegido primero al más fuerte, al que consideraban con más cualidades para que ocupara el trono de Israel. Así educó Dios al pueblo. Elígeme al último, a ese pequeño, al que yo te voy a decir. Dios actúa en acontecimientos y se los entrega. Por eso el texto de esta primera de Samuel dice: dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Sin ningún titubeo, sin ningún miedo, Dios le indica cuál era. Levántate y úngelo. Otro acontecimiento es la presencia de Dios en el templo. Segunda de Crónicas 5:4. Y los sacerdotes no podían continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Dios estará siempre con ellos. La presencia de Dios en el templo es esa manifestación de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. En la Eucaristía tenemos esto: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Y Dios estaba allí en su templo, y la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Por eso nuestras parroquias, cuando exponen el Santísimo, la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Hay veces vemos esas iglesias vacías, incluso el Santísimo expuesto y la iglesia vacía, ni un alma por ahí, nadie, horas y horas y horas. La gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios, pero los hombres no se dan cuenta. Dios estará siempre con ellos. Y nosotros en nuestra vida debemos aprender a reconocer esa presencia de Dios con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Qué don tan grande tenemos en la presencia de Dios en la Eucaristía. Otro acontecimiento, el exilio purificador.
Incluso cuando el templo es destruido y es profanado, son desterrados, Yahvé no los deja solos, sino que en ese exilio está Yahvé actuando con ellos, como cuando actuó en el paso por el desierto en el Éxodo, purificándolos en la prueba. ¿Para qué? Para que pongan el corazón solo en Yahvé. Dios nos purifica en el exilio para que pongamos el corazón solo en Él. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado a Dios aquí en el exilio? Después de haber abandonado todo allá en nuestros pueblos. Algunos por voluntad propia, otros por necesidad, otros por cuidado, por miedo. Pero cuánto, sea la que sea la circunstancia, hemos encontrado a Dios en el exilio. Con todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, Dios estaba preparando a un pueblo que es el retorno de un pequeño resto que iba a estar preparado para el gran acontecimiento, el acontecimiento de los acontecimientos, la encarnación del Hijo de Dios. Ese es el hecho de los hechos, la noticia de las noticias. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahorita mismo nos estamos ya preparando en tiempo de Adviento para esta gran noticia, para este gran acontecimiento, para este hecho de los hechos. Dios que se hace hombre y habita entre nosotros. Pero era totalmente necesario para poder acoger ese acontecimiento y poder reconocerlo, que se haya hecho todo este proceso pedagógico de acontecimientos, de pruebas y pruebas y pruebas, de toda esta preparación que fue el Antiguo Testamento, donde Dios fue preparando el corazón de cada uno de nosotros para que pudiéramos acoger esta gran noticia, la llegada de Jesucristo. Lo difícil, queridos amigos, no es creer que Dios exista, sino que nosotros existamos para Dios, que somos hijos deseados suyos, que somos hijos irreemplazables para Él. Eso es lo difícil de creer y ese es el regalo que Dios nos ha dado, que tú eres mi hijo, que tú existes para mí, que yo te he deseado desde siempre y te he traído a la existencia porque te amo y eres irreemplazable. Dios no se ha quedado quieto allá arriba en el cielo. Ha intervenido después de nuestro pecado para salvarnos y por eso vino Jesucristo. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1082 que dice: en la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. ¡Qué número tan precioso! Fijémonos la belleza con que inicia este número. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. Dios no es egoísta. Tendemos a pensar muchas veces que la liturgia de la Iglesia Católica es una tendencia en la que el hombre intenta comunicarse con Dios, el hombre que busca. Pero lo que nos dice el Catecismo es que lo principal de la liturgia
es el Dios que sale al encuentro del hombre. Eso es lo hermoso, que es que lo que yo tengo que hacer no es ir a encontrar a Dios, es dejarme encontrar de Él. Antes de que tú buscaras a Dios, Dios ya te buscaba a ti. Por eso dice el Evangelio de San Juan 15, 9, 17, precioso: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. ¿Cómo no sentirnos privilegiados? Y esa es la clave de toda la liturgia, que Dios viene a mi encuentro para encontrarme, que es puro regalo de Él, que es puro don de Él. Que si pudiéramos poner un ejemplo muy humano, Dios en su apretadísima agenda tiene tiempo para mí. ¡Qué cosa tan preciosa! Esto nos podría llevar a decir que el cristianismo católico no es una religión centrada en el hombre. Es Dios el que es el centro del catolicismo. Es una iniciativa divina. El centro es Él. Nos puede ocurrir que nos creamos nosotros el centro, los protagonistas del hecho, y queremos hacer del cristianismo como algo que depende de nosotros, incluso con unas metodologías interesantes, ¿no? De relajación, de meditación, como si fuera una opción personal para la propia paz de la conciencia, etcétera, etcétera. Y la sorpresa es que cuando el hombre busca a Dios, se encuentra con que es Dios el que lo busca primero. Aún más que ese deseo de encuentro en el corazón del hombre, es el Dios mismo el que lo había sembrado. Es Dios el que sale al encuentro del hombre, y esto lo tenemos sabido por la revelación. Por eso, déjate de tantas terapias de relajación, busca a Dios. Déjate de tanta búsqueda que no te llevará a ningún lugar más que a darte cuenta igualmente que sigues igual de vacío, porque no tienes a Dios. Que puedes ir a todas las terapias habidas y por haber, que te pueden ayudar en algunos aspectos de tu vida, claro que sí. Pero ese vacío que sientes en tu corazón no te lo llenará ninguna terapia, ni ningún yoga, ni ningún reiki, ni ninguna cosa de estas. Solo te la puede llenar tu Creador. Solo Dios. Por eso, queridos amigos, hay que creerle a Dios que viene a nuestro encuentro, pero hay que dejarse encontrar por Él. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1083 que dice: se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida
para alabanza de la gloria de su gracia. Qué número tan precioso que nos une con la catequesis de ayer. Decíamos que lo principal de la revelación es la dimensión descendente, lo que viene de arriba hacia abajo, el don de Dios, que antes de ser una respuesta del hombre es una llamada de Dios. Es lo principal de la liturgia, es la iniciativa divina que sale del encuentro del hombre, Dios que me llama. Pero en la liturgia también está la dimensión ascendente, una parte de una respuesta de parte nuestra hacia los dones que Dios nos ha enviado. Y nuestra respuesta, esa dimensión ascendente que va de nosotros a Dios, tiene dos dimensiones. Dice el catecismo, la primera es una respuesta de adoración, alabanza y acción de gracias. ¡Qué cosa tan preciosa! Esto es lo que hace el hombre ante Dios, sentirse maravillado, sentirse impactado. Y cuando el hombre es contemplativo de lo que Dios ha hecho con él, lo primero que se suscita es el bendito sea Dios y alabado sea Dios. Cuando tengo un regalo que no me lo esperaba, bendito sea Dios y alabado sea Dios. Qué número tan hermoso este del catecismo. Mi respuesta a Dios ante todo lo que viene de Él hacia mí, adoración, alabanza y acción de gracias. Bendito sea Dios y alabado sea Dios. Esto es lo lógico, queridos amigos. Porque cuando alguien se siente impactado por un acontecimiento totalmente gratuito, lo lógico es que suscite una oración de alabanza y una acción de gracias. Esta es una buena ocasión para que nosotros nos examinemos y nos preguntemos, ¿por qué hay tan poca alabanza y tan poca acción de gracias en nosotros? Posiblemente la respuesta pueda ser porque tenemos poca sensibilidad para reconocer el don de Dios. Porque todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, somos hay veces tan torpes que no lo vemos. Que me levanté esta mañana y hay veces soy tan torpe que no me doy cuenta que estoy vivo, que salió el sol. Hay veces soy tan torpe que no me doy cuenta que el sol salió. ¿Y saben por qué? Porque mi torpez no me deja darme cuenta espontáneamente de los dones que Dios ha hecho por mí, y por eso no me sale una acción de gracias. Pero es porque me hago torpe, y por eso no reconozco. De las cosas más tristes que podemos ver en una persona que esté a nuestro alrededor es que sea una persona malagradecida. Las personas malagradecidas no nos incitan a seguir haciéndole regalos, porque el malagradecido no valora nada. El malagradecido no le importa nada. Y entonces, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios con tantos hombres tan malagradecidos? Malagradecidos quizás involuntariamente, sí, porque mi torpeza es tan grande que es que ni siquiera ya soy consciente de que soy tan torpe, de que no me doy cuenta del paso de Dios por mi vida en todo momento. Hay que examinar esto, queridos amigos. Hay que examinar esto para darnos cuenta realmente dónde está nuestro fondo.
cuál es el concepto que tenemos de todos estos regalos que Dios tiene en mi vida. Y la segunda dimensión de la que nos habla el catecismo es el ofrecimiento a Dios de los dones. Más bello todavía, ¿no? Dios suscita en nosotros la ofrenda. Es decir, cuando el ser humano es capaz de darse cuenta de que los dones de Dios que han llegado de Él hacia nosotros son desbordantes, ese regalo de Dios que he sido capaz de descubrir, porque cada vez voy a hacer el esfuerzo de ser menos torpe, va a suscitar en mí el ofrecimiento a Dios de los dones. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El hombre es educado por Dios para responder a su iniciativa divina, ofreciéndole a Dios dones, ofrendas concretas, ofreciéndole sacrificios, ofreciéndole el fruto de su trabajo. Ese pan y ese vino que ofrecemos en el altar son los dones que Él mismo nos ha dado, pero que el hombre los ha trabajado. Fruto de la vid y del trabajo del hombre, pero que han sido trabajados. Dios me los dio, yo los trabajé, fructificó, ahora te los entrego en el altar. Algo así como lo que hacía Abel, que a su torpe hermano Caín le suscitó tanta envidia que lo llevó a matarlo, porque era torpe. Tradicionalmente, en la historia de la espiritualidad, queridos amigos, los católicos hemos sido acusados de que nos hemos centrado menos en la alabanza y más en la ofrenda. Y el mundo protestante se ha centrado más en la alabanza, llegando a decir que la ofrenda es como quitarle la iniciativa a Dios. Pero eso es mentira. Lo cierto es que no existe esta contraposición entre alabanza y ofrenda, porque se pueden integrar perfectamente. Yo alabo a Dios por sus dones y le ofrezco el mejor fruto de mi trabajo que he hecho con esos dones que Él me ha regalado. Ese es el verdadero catolicismo. ¿Por qué? Porque además nosotros no podemos ofrecer a Dios nada que Él no tenga. Como mucho le podemos ofrecer lo mismo que hemos recibido de Él. Por eso decía San Agustín: dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Frase espectacular de San Agustín. Dame lo que pides y pídeme lo que quieras. La ofrenda también es una gracia de Dios, que es Dios mismo el que nos educa para poder ofrecer lo que a Él le agrada. Además, cuando hacemos una ofrenda a Dios, uno se dispone a recibir de Dios nuevas y más grandes cosas. Ante Dios somos mendigos de la gracia, y yo le ofrezco en mi ofrenda y Él se desborda conmigo. Por eso el miserable que nunca ofrece nada, que nunca ofrenda nada, nunca recibe nada, piensa que tiene mucho, pero lo que tiene son pequeñas cosas. Lo que tiene son fruto de su miseria. Pero el que ofrenda, reconociendo en Dios que todo lo que tiene lo ha recibido de Él, Dios se desborda en generosidad con esa alma. Es el relato de ese cuento de la historia del mendigo que algunos habrán escuchado por ahí. Ese mendigo que se encontró con un rey y que curiosamente fue el rey el que le pidió al mendigo que le diera algo. Y este mendigo, sorprendido, se metió la mano al bolsillo y sacó
unos granos de trigo y se los dio al rey. El rey se agradeció y se marchó. Por la noche el mendigo metió la mano en su bolsillo y notó que tenía unos granos de trigo. Metió la mano, sacó los granos y se dio cuenta que esos granos eran de oro. Los mismos granos de trigo que le había ofrecido al rey, ahora los tenía en su bolsillo, en su mano, pero ya eran granos de oro. Es Dios el que nos concede la gracia de poder ofrecerle sus propios dones, y el que más le ofrece a Dios el mejor fruto, el mejor regalo, el mejor agradecimiento por aquello que ha recibido, Dios nunca dejará de favorecerle.